Buenas tardes a todos, noches ya. Ya tenemos un número de 34 participantes. Entonces vamos a empezar nuestro webinar de hoy que tenemos preparado para ustedes. Mucho gusto, mi nombre es Daniela Rodríguez, formo parte del equipo de terapia en la coordinación de marketing. En esta ocasión estamos con dos psicoterapeutas, la doctora Diana Poveda y la doctora Catalina Piñeros, psicólogas, que nos acompañarán en el día de hoy en el webinar de cómo manejar el estrés laboral y el burnout en los equipos de trabajo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram en Terapia Co, Facebook en terapia.co, y pues siempre estaremos acá presentes. Somos, para los que no nos conocen, somos una plataforma enfocada en latino en el mundo, para tomar psicoterapia para cualquier latino en el mundo. Entonces, pues bienvenidos. Espero este webinar esté lleno de muchas herramientas que les pueda funcionar a ustedes para su vida laboral, para equilibrar sus rutinas en cada aspecto de la vida. No se preocupen que les enviaremos esta grabación a su email, pues no tienen que estar tomando nota y todo. De pronto, si quieren participar también lo pueden hacer, pueden dejar sus comentarios en el chat en el transcurso de esta presentación, y al final también estaremos entregando preguntas, respondiendo, orientándolos en lo que necesiten. Entonces, pues sean todos bienvenidos a participar, a estar relacionando sus inquietudes, lo que necesiten. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Como les comentaba, las psicoterapeutas que nos acompañan hoy es la psicoterapeuta Catalina Piñeros. Ella es psicoterapeuta especialista en psicología clínica y autosuficiencia, eh, con 5 años de experiencia en psicoterapia en niños, adolescentes y adultos y familia. Y la psicóloga Diana Carolina Poveda, también es psicóloga, ella es psicóloga experta, magíster en psicología con énfasis en psicología de la salud, especialista en psicología médica y la salud, con 13 años de experiencia. Ella nos van a comentar un poco más acerca de su perfil y pues bueno, ya los dejo con ellas y espero este espacio sea muy productivo para ustedes. Daniela, muchas gracias. Bienvenidos a todos nuevamente. Es muy grato para nosotros, obviamente, compartir con ustedes espacio y vamos a empezar a hablar, obviamente, de un tema que nos está afectando claramente a todos, de cierta medida, obviamente. Recordemos y queremos empezar, obviamente, como abordando esta primera parte de lo que es precisamente lo que ha venido pasando con la pandemia y cómo empezamos, obviamente, con todo el tema de la virtualidad. Recordemos que pues obviamente el tema del coronavirus como tal arrancó más o menos hacia finales del 2019, y a Colombia principalmente pues llega hacia más o menos marzo, es cuando empezamos con todo el tema del aislamiento voluntario. Em, ¿Qué pasa? Nos empiezan a comentar de toda esta situación, del autocuidado, del uso de tapabocas, aislamiento preventivo, distanciamiento, y nos hablan de las personas que podamos empezar a trabajar desde nuestras casas a mantenernos, pues obviamente como en este refugio temporal. Después, a las semanas siguientes, cuando ya nos dicen que tenemos que entrar en un aislamiento total, lo que llamamos ya la cuarentena, y esto obviamente lo que hace es que los trabajos en la mayoría empiezan a ser virtuales y se empiezan a hacer desde nuestras casas, lo cual empieza a generarse pues ya una dificultad en la adaptación. Eh, lo que pasa principalmente acá, supongo yo que en la mayoría de los países también latinoamericanos, es que incluso muchos trabajos no se podían hacer desde la casa, lo cual lleva obviamente al desempleo. Y empezar a compartir obviamente más tiempo resguardados, vuelvo y lo digo, y a la vez empezar a unirse las necesidades familiares con las necesidades laborales. Algunos
como por ejemplo los que tienen hijos, los que comparten o viven con sus padres, o las parejas como tal, pues obviamente empiezan a tener esta dificultad también de adaptación, en lo que viene siendo obviamente la unión de las responsabilidades del hogar junto con las responsabilidades laborales. ¿Esto a qué lleva también? A que no se tenga un control en el tiempo en ambas actividades, es decir, en el desarrollo de las actividades del hogar como el cocinar, el hacer oficio, el atender las necesidades de los hijos, los tiempos en pareja también y obviamente el de cómo iniciar un tiempo de trabajo. Antes de todo esto, cada uno de nosotros mantenía una rutina que usualmente era el de levantarnos, organizarnos, ir al trabajo, compartir con las personas del trabajo y posterior a esto, pues llegar obviamente a nuestra casa, que ya era como ese escenario de descanso. Después de esto, obviamente, ¿qué viene sucediendo? Pues que ya la casa no es un escenario de descanso, ya todo el tiempo estamos en el mismo lugar, lo que igual ya genera una fatiga. Además de esto, pues claramente se empieza a generar un cambio drástico en nuestros estilos de vida, ¿vale? Que es ya lo que obviamente empezamos a observar. A partir de esto, con todo lo que se empieza a presentar, empezamos a hablar obviamente de la salud mental, ¿sí? Hay que tener el cuidado de la salud mental, empiezan a hablar psiquiatras, psicólogos, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente empezamos a notar cambios. ¿En qué es lo que la mayoría empieza a hablar, a comentar, que empiezan a notar en su salud o en estos cambios que estamos hablando de los hábitos como tal en general? Entonces, muchos comentan o refieren, por ejemplo, el de comer más o otros, por el contrario, a comer menos. ¿Qué se presenta también? La dificultad para empezar el día. Como les decía anteriormente, nosotros antes teníamos una rutina de me levanto a tal hora, me organizo y salgo a trabajar. Como ya estamos en casa, pues obviamente no tenemos esta rutina de levantarnos a cierta hora, de empezar un horario de trabajo, pues empieza obviamente a entorpecer con las actividades de la casa. Esto obviamente a qué lleva? A que se empiece a presentar una baja motivación en las actividades, en el no saber por dónde empezar. Empiezo con la casa, empiezo con el trabajo, me empiezo obviamente como a cansar, a no querer empezar, a que ya no me genere lo mismo, a extrañar obviamente el espacio de trabajo o simplemente la rutina de salir. Esto obviamente lleva a que nos empezamos a sentir irritables, es decir, que empezamos a alterarnos con mucho más facilidad, a contestar de manera agresiva, a que cualquier cosa que de pronto algo o alguien nos diga, reaccionemos de manera inadecuada. También se han presentado episodios de tristeza, llanto frecuente, obviamente el mismo desbordamiento de emociones, de la misma alteración de la situación. Lleva también a problemas de comunicación dentro de los mismos miembros del hogar, ¿sí? Sea nuevamente pareja, hijos, etcétera, hasta incluso con los mismos compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos en constante contacto con los de la casa, que obviamente pues ya no queremos hablar, no queremos comunicarnos con ellos. Y lo mismo en cuanto a sentir que no se puede responder con todo, ¿sí? Entonces se unen las dos tareas, como ya lo mencioné, tanto del hogar como la del trabajo, que pues por lo mismo todo se empieza a generar como un desorden básicamente y no sabemos por dónde arrancar. Antes de empezar a hablar de el estrés laboral y el burnout, que es el tema obviamente el que venimos a tratar, es importante hacer la siguiente aclaración y es que el estrés también puede ser positivo. Por eso estamos hablando de eustrés o distrés. ¿Qué quiere decir el eustrés? Obviamente, como lo acabo de mencionar, el estrés positivo, que este se presenta en esas situaciones que de alguna manera nos generan una emoción positiva. Es decir, cuando estamos preparando un viaje que hemos planeado mucho tiempo, cuando estamos presentando una entrevista de pronto de trabajo, pongámoslo por ejemplo en esta situación que estamos viviendo, que muchos se quedaron sin trabajo y sale una entrevista, esto nos genera un estrés positivo, la llegada de un familiar que no vemos hace tiempo, etcétera. Esto es el estrés positivo, es ansiedad bonita, llamémosla así. Y el estrés negativo o el distrés, pues obviamente es ya esta carga emocional, esta fatiga, esta tensión, que es precisamente lo que vamos ya a abordar más ampliamente. Entonces,
Cuando ya vamos a hablar ahorita de estrés laboral, claramente nos estamos refiriendo a netamente lo que es en las actividades del trabajo. Esto incluye obviamente compañeros, incluye jefes, incluyen incluso nuestro desempeño como tal. ¿Listo? Empecemos con una pequeña definición en donde obviamente cuando hablamos de estrés laboral estamos refiriéndonos a las reacciones que podemos tener nosotros como individuos ante las exigencias y presiones laborales que no se ajustan a nuestros conocimientos y nuestras capacidades y a la vez ponen a prueba nuestra capacidad de afrontar nuestras situaciones, ¿vale? Entonces, esos momentos en los que estamos desarrollando una tarea y de pronto nos ponen algo que no tenemos ni idea cómo funciona o a lo que no estamos preparados, las tareas, por ejemplo, a último momento. Bien. ¿Cómo se presenta o cómo empezamos a identificar el estrés laboral? Nosotros en psicología usualmente hacemos algo que se llama el análisis funcional, que es precisamente cuando alguien nos llega con una problemática, lo que hacemos es dividirla en como en estas situaciones, como en estos componentes, perdón, en donde hablamos de componentes físicos. Entonces es usual que las personas empiecen a referir o empecemos a sentir cansancio, que se altera el tema del sueño, la situación del sueño, como la dificultad para dormir o incluso dormir de más de pronto. Empezamos también a presentar dolor o tensión muscular, dolor en la espalda, porque claramente no tenemos las mismas condiciones ergonómicas del trabajo, dolor en las piernas, problemas de circulación, etcétera, alteraciones gastrointestinales, como lo mencionaba previamente, nos referimos, perdón, la alimentación cambia, como les decía, obviamente comemos más o comemos menos, o incluso no comemos, obviamente, o cambiamos nuestros horarios de alimentación. Entonces, obviamente, se empieza a presentar gastritis, úlcera, el colon irritable, etc. También, por la misma situación de estrés, empecemos a tener dolores en el pecho, que en muchas ocasiones las personas lo pueden interpretar como un infarto, lo cual obviamente no es. ¿Por qué? Porque obviamente como estamos ante una situación de alarma, por ejemplo, es normal que tendamos a hiperventilar y por lo mismo pues nuestro ritmo cardíaco se altere. Lo que lleva también a, obviamente, a dolores de cabeza, hipertensión y puede que la lista incluso siga. En aspectos emocionales, ¿qué empezamos a notar? Obviamente ansiedad, ¿sí? Que se puede traducir, digamos, como en esta inquietud, en esta necesidad de estarnos moviendo, por dónde arranco, entonces me siento a hacer una cosa, pero esta no es suficiente, necesito empezar con la otra y nunca tenemos un orden en las actividades. También podemos sentir depresión, como ya lo mencionamos, esta baja motivación, el no querer hacer las cosas o el que me cuesta obviamente arrancar o mantenerme en esta tarea. Cuando hablamos de rumiaciones nos referimos a estos pensamientos que son recurrentes, que son repetitivos, como esto cuándo va a acabar, esto no me siento capaz de hacer las cosas, qué tal que no lo pueda hacer, qué tal que no termine de ejecutarlo, en fin. Por lo mismo, también nos lleva a tener dificultades para concentrarnos en las tareas. Entonces nos sentamos a ejecutar la tarea, pero estoy pensando en lo que tengo pendiente o en lo que todavía me falta. Con todo lo anterior, obviamente, volvamos a mencionar la irritabilidad y el enfado. Entonces, todo me molesta, todo me irrita, cualquier cosa que me digan. Si compartimos, por ejemplo, escenarios en donde están los hijos o está el esposo, estamos todos en el mismo escenario, por ejemplo, el comedor, por decir algo, ¿sí? Y necesito entrar a una reunión, pues normal que me vaya a irritar, ¿vale? O que me sienta enfadado porque necesito silencio, necesito concentración y el ambiente no me lo permite. Y por lo mismo, pues claro, ante esta situación que se vuelve rutinaria, yo lo llamo, solo llamar el día de la marmota, todos los días son lo mismo, pues ya no me motiva, ya pierdo el gusto, ya no tiene el mismo sentido. En aspectos comportamentales, que hablamos más que todo en cuanto a las acciones, acá ya se empieza a notar una disminución, nuevamente un aumento del apetito, la desconexión o el retraimiento social, o sea, ya no es la misma interacción que teníamos con nuestros compañeros, por lo mismo, pues obviamente no vamos a mantener el mismo contacto, o ya se limita más que todo a lo que tiene que ver con los chats, llámese WhatsApp, llámese Messenger, llámese el que tenga la oficina, entonces ya no hay la misma interacción y por lo mismo empiezo a tener un aislamiento social. También se presenta en muchas ocasiones que por la necesidad de mantenernos activos, por la necesidad de cumplir con las tareas,
empezamos con el consumo del alcohol o bueno, algunas otras situaciones de drogas para obviamente podernos activar, lo cual claramente no está bien. El abandono de las actividades de disfrute, entonces más que todo, por ejemplo, en esta situación que estamos hablando obviamente de virtualidad o de pandemia, es claro que, por ejemplo, si antes nos gustaba ir al cine, ir a un bar, tomarnos algo o simplemente compartir en familia, pues ya no se presenta. Entonces, por lo mismo, ya no hay un agrado con las cosas que, por ejemplo, antes solíamos hacer en casa, como compartir una serie o simplemente sentarnos a ver televisión, pues ya no tiene el mismo gusto, la misma motivación. Y como ya lo mencioné, obviamente hay los cambios en los hábitos, ¿no? Entonces ya no duermo más o puedo dormir menos. O, por ejemplo, la rutina, incluso hasta la rutina de bañarse se afecta, porque posiblemente muchas personas lo que han experimentado es que se levantan e inmediatamente arrancan a trabajar y el tema del baño puede llegar hasta por la noche y puede sonar un poco raro, pero es verdad, pasa. ¿Listo? ¿En qué otras situaciones pueden generarnos estrés? Entonces están las situaciones ambientales, como en estas, ¿a qué hacemos referencia? A lo que es el ruido, por ejemplo, como les mencionaba ahorita, necesito un espacio tranquilo, pero están o los niños gritando, o el esposo, yo qué sé, está hablando muy fuerte, o están viendo el partido y gritan el gol, ¿sí? O el ruido de la calle. También, digamos, en situaciones como, por ejemplo, el transporte público generan estrés, cuando hay aglomeraciones nos genera estrés, o en esta situación actual, lo que tiene que ver con eventos naturales y, obviamente, en este caso, hablando, obviamente, del virus o del coronavirus. En aspectos familiares, hacemos referencia cuando hay conflictos en las relaciones familiares, entonces, si es una familia que es disfuncional o que no tiene buena comunicación, claramente cuando esto sucede, pues la tensión aumenta. Lo mismo cuando hay problemas entre pareja como tal, o también lo que hemos venido experimentando cuando nuestros familiares entran a enfermarse o el fallecimiento de alguno de ellos, también es un estresor. A nivel personal, hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de objetivos o de metas. Acordémonos que obviamente todos a principio de año hacemos como a fin de año, perdón, como estos van a ser los objetivos para el próximo año y qué sucedió precisamente a principios del año pasado, pues que la mayoría de estos objetivos o de estas metas se truncaron, ¿sí? Entonces tocó replantearse todo y esto obviamente genera estrés. Y esto es algo muy común, como que me planteo unos objetivos o unas metas y por las circunstancias que sean, no se cumplen. O en algunas ocasiones son tan altas o las expectativas son tan elevadas que realmente las desconecto con lo que realmente necesito o cómo está planteado obviamente el contexto. En otros nos referimos obviamente cuando hay problemas con los jefes o cuando hay problemas con los compañeros, cuando no hay un adecuado canal de comunicación. Ahorita precisamente por la virtualidad se pierde mucho el contacto de retroalimentación o feedback con nuestros superiores, entonces queda como la sensación de estaré haciendo bien mi trabajo, ¿no? Entonces, este suele ser otro de los estresores. ¿Cómo se desarrolla, cómo se va presentando el estrés? Entonces, se presenta en varias fases. La primera es una reacción de alarma. Recordemos que el estrés es de alguna manera es una emoción, si lo llamamos así, necesaria, porque me prepara, obviamente, para algo que necesito prestarle atención. ¿Listo? Entonces, obviamente estoy alerta y por lo mismo empiezo a experimentar síntomas similares a los de la ansiedad, como resequedad en la boca, lo que ya mencionamos, el corazón acelerado, porque estoy preparándome, obviamente, para estar atento a algo o a una necesidad que tengo que atender. La fase de resistencia, obviamente, ¿a qué va? Y es como no tengo tiempo de reposo o de poder, obviamente, sentarme y revisar en muchas ocasiones cuáles son las cosas o los factores que se están presentando, me lleva obviamente a que tengo que responder. Es una necesidad de responder ante la tarea o la exigencia que me está demandando, en este caso el trabajo. ¿Vale? Por lo tanto, empieza obviamente a una hiperactividad, una necesidad de acción, lo que lleva a que obviamente se disparen otras cosas. ¿Listo? Y la fase de agotamiento, ¿a qué hace referencia? Que obviamente ya he pasado por la fase de alarma, la fase de resistencia, todos tenemos un límite.
Entonces mi respuesta a la alarma o al estar alerta obviamente lleva a un estado de ya parar. Por lo tanto, es donde viene precisamente esta respuesta de ya no poder tolerar, no poder soportar, o como lo dice precisamente la palabra de agotamiento, a estar cansado, a ya no poder responder de la misma manera. O sea, viene como un declive de cierta forma acá. Ya hablando de burnout, hacemos referencia, el burnout como tal se refiere, o la definición como tal es del papel quemado, ¿sí? De estar quemados, de estar ya agotados. Herbert Freudenberg, que es difícil pronunciar su apellido, este psicólogo o psiquiatra alemán, la verdad no estoy segura, creo que es psiquiatra alemán, fue el primero en empezar a hablar de lo que es el síndrome del burnout. Y él lo define de la siguiente manera, y es un trastorno que es consecuencia de un estrés laboral clínico, acá hace referencia a lo que es la parte laboral como tal, y se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, una actitud cínica o distante frente al trabajo, despersonalización y una sensación de ineficacia y de no hacer adecuadamente las tareas, a lo que suma la pérdida de las habilidades de comunicación. De cierta manera, esto ya lo voy explicando, pero en su momento, este trastorno como tal fue primero que todo identificado en los profesionales de la salud, ¿sí? O sea, las personas que tenían que atender pacientes, como lo es en el caso de las enfermeras o los médicos, empezaron a presentar esto y notaban esta actitud cínica o distante. Actualmente ya se presenta, por ejemplo, en lo que es más que todo en los personales de call center o ya en otras, obviamente, otras actividades en donde la demanda es bastante alta. Incluso ya se habla de un síndrome de burnout en las madres, en lo que es en el cuidado de las madres, ¿vale? Perdón, en el cuidado de los hijos, perdón. Como les decía anteriormente, en cuanto al ejercicio que hicimos con estrés laboral, pues igual lo hacemos en burnout. En el aspecto físico, pues obviamente es un agotamiento progresivo, tanto físico y mental, ¿sí? Entonces, el cansancio es tanto que ya mi cuerpo no responde, ¿sí? O sea, ya el cansancio es demasiado elevado y lo mismo la parte mental, ya se siente uno, la palabra que usualmente usamos acá en Colombia es embotado, me cuesta responder, mis habilidades se van obviamente disminuyendo, la respuesta de alerta también va disminuyendo. En el aspecto emocional empiezan a haber cambios de actitud, ¿vale? Entonces puedo estar muy tranquilo, pero al momento ya puedo estar irritada, ¿vale? Nuevamente, pues claramente la motivación a la falta de motivación al trabajo es mucho más alta, lo cual puede llegar incluso a confundirse o a interpretarse como respuestas o interpretaciones que usualmente suelo escuchar, como no sé si estoy en el lugar correcto, no sé si escogí la carrera adecuada, no sé si estoy haciendo bien mi trabajo, entonces ya se empieza obviamente a perder la motivación, cuando en un principio obviamente había mucho agrado. Alteraciones psicosomáticas, que son todas las que ya hemos manifestado, como fatiga, irritabilidad, etcétera. Pesimismo frente a lo que estamos haciendo, o sea, como esta negatividad, todo me va a salir mal. Ya para qué lo hago si no va a servir de nada. Y sentimientos obviamente negativos a los que lo que estamos haciendo y hacia sí mismo. Ya no vale la pena, yo no soy bueno, esto no va a servir para nada, etcétera. En cuanto a los comportamentales, se presenta obviamente esta indiferencia a las personas con las que uno se relaciona, principalmente aquellas que tienen que ver con el trabajo. Llámese jefes, llámese compañeros de trabajo o incluso las personas que uno puede atender en casos de, por ejemplo, de atención al cliente, ¿sí? Y claramente pues se afecta el desempeño en las labores, ¿vale? Entonces tendemos a equivocarnos, cometer errores con mucha frecuencia, entregar tarde las cosas, olvidarlas en algunas ocasiones o ya cuando ser muy despectivo con la tarea como tal. ¿Cuál es la diferencia entre estrés laboral y burnout? Hay un puente muy grande, como se podrán dar cuenta, y es que podemos empezar con estrés. Luego viene más estrés si claramente no lo manejamos. Si no lo manejamos, viene mucho estrés. Si no lo manejamos, viene demasiado estrés. Hasta que finalmente llegamos a un burnout. Entonces, es importante hacer la diferencia en qué aspecto. Primero, el estrés laboral no es un trastorno y se limita a situaciones o eventos específicos.
Repito, por ejemplo, en el caso de ya voy a salir a trabajar y me ponen una tarea a última hora. O voy a salir a almorzar y me ponen un almuerzo, perdón, voy a salir a almorzar y me ponen una cita o una reunión urgente. O las palabras que usualmente solemos escuchar de jefes o superiores, en la mayoría de las ocasiones, como necesito eso para allá, cuando tenemos un montón de tareas por hacer. Entonces son situaciones o eventos específicos que me generan este estrés laboral. Cuando ya hablamos de burnout, claramente ya estamos hablando de un trastorno que afecta a nivel emocional y psicológico a una parte importante de los trabajadores que viven en estado de estrés y ansiedad. ¿Listo? Entonces ya cuando hablamos de burnout ya estamos hablando de una situación clínica. Ambos, desde mi parecer, o yo creo que desde la mayoría, requieren atención. Lo que pasa es que obviamente el burnout ya es una situación que requiere una atención mucho más profunda, ¿vale? O sea, digamos que el estrés laboral son los primeros síntomas que si no los empiezo a manejar, claramente me van a representar un burnout. ¿Listo? Ya Catalina pues nos va a hablar de lo que viene siendo la prevención y el tratamiento para estos casos. Bueno, buenas noches a todos que están allí escuchando y viéndonos. Vamos a empezar entonces con lo que es prevención y tratamiento, acerca de cómo prevenir el estrés laboral y más precisamente el burnout. Como ya vimos, pues nos quedó muy claro las diferencias entre lo que es estrés y lo que es ya como tal el trastorno, ¿cierto? Muchas gracias, Catalina. No sé si hasta este punto alguien que está en esta sala tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Los escuchamos a través del chat. Bueno, por el momento no había levantado la mano, no tenemos comentarios, entonces ya saben, pueden dejarlo ahí en el chat o pueden levantar la mano. Acá tenemos una pregunta de Andrea Eugenia Romero. Dale. Andrea. ¿Me escuchan? Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Uno se puede ya dar cuenta cuando está pasando de un estrés laboral a un burnout? O sea, uno puede distinguirlo o ya definitivamente cuando uno se encuentra en un proceso ya de esta patología, ya es muy difícil realmente darse cuenta y pedir ayuda. Gracias. Bueno. Vale. Andrea, ¿cierto? Sí. Es importante, obviamente, es muy común que no lo identifiquemos, porque obviamente no es usual que estemos atentos precisamente a lo que sucede con nuestro cuerpo o a estas reacciones. Por eso mismo es importante informarse y en este caso, como los acabamos de mencionar, de la sintomatología, cómo se presenta a nivel físico, emocional y comportamental, estar atento obviamente a esos cambios que empezamos a presentar. Si el primer síntoma de estrés y siento que es continuo, que es repetitivo, que ya no es a una sola tarea, sino que es todos los días, pues obviamente tengo que prestarle atención y empezar obviamente a consultar. Muchas gracias. Tengo otra pregunta acá por el chat de Edward que dice, buenas noches, ¿cuáles instrumentos psicológicos sirven para detectar el síndrome de burnout o del quemado? No sé si de eso vayamos a hablar más adelante o ustedes qué Sí, opinan. vamos a hablar acerca, hay varios instrumentos, acá pues en la presentación les va a quedar uno, esos las vamos a ir respondiendo en adelante, lo que tiene Listo. que ver con prevención y tratamiento. ¿Listo? Listo, entonces pues continuemos. Acá tenemos otra pregunta, pero hacemos una pausa para más preguntas y seguimos. Sí, listo. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto que es la prevención y el tratamiento de lo que nos está hablando acá Diana. ¿Listo? Entonces, pues básicamente la prevención y el tratamiento se va a reducir justamente en actividades para fomentar la salud. Entonces, como todos ya vieron, este problema se presenta a nivel físico, emocional y conductual, ¿sí? Que son como las tres
características para distinguir, y por lo mismo, digamos que vamos a tener que ver que en general lo que nos va a prevenir la aparición de un trastorno como el burnout, o que nos va a ayudar a lidiar con el manejo del estrés y poder identificar a tiempo, ¿sí?, cuando estamos pasando a más estrés y más estrés, como nos decía Diana, ¿sí?, es justamente estas actividades para fundamentar la salud: actividad física, la alimentación saludable, el manejo emocional, el sesgo positivo o el optimismo, que también se ha llamado, las actividades recreativas y relajantes, la práctica de la espiritualidad, la práctica de la gratitud y la atención plena. Ahorita vamos a hablar en detalle sobre cada una de estas actividades. Y por supuesto, digamos que lo más importante es la detección temprana. Y esto sugiere que es importante en las organizaciones identificar los factores de riesgo. Entonces, dentro de eso, pues como ya Diana nos ha hablado sobre lo que es el burnout, lo que es el estrés laboral, pues ahí es donde vamos a encontrar las herramientas para saber cuándo estamos teniendo factores de riesgo para desarrollar esto. La medida que sepamos y que pongamos en práctica esos signos de alarma, como ustedes vieron, hay 3 fases: está la parte de alarma, está la parte de resistencia y la parte de agotamiento. La ideal es que cuando veamos esos signos de alarma, podamos entonces hacerle frente con alguna de estas actividades que vamos a ver en adelante. Entonces, en cuanto a actividad física, para empezar por allí, es importante retomar estos datos. La actividad física siempre va a ser una recomendación estándar para mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque justamente la inactividad física es el 4º factor de riesgo de mortalidad. O sea, es realmente el sedentarismo el que nos está matando en gran parte. Y la actividad física ayuda a tener una mejor salud cardiorrespiratoria. Como ustedes vieron, entre los signos físicos, ¿sí?, que tienen que ver con estos trastornos, están justamente los que tienen que ver con el corazón, la respiración y digamos que estos sistemas del cuerpo. Entonces, no es indiferente que haya una persona que tenga mucho estrés, burnout, y termine con una enfermedad coronaria o un accidente cerebrovascular o hipertensión arterial, ¿sí? Porque si sometemos a nuestro cuerpo constantemente a esas presiones, pues va a responder de alguna manera. Y normalmente pues la respuesta va a ser una enfermedad como esa. Por eso la importancia de fortalecer nuestro corazón, de fortalecer nuestros pulmones mediante la actividad física. Cuando hacemos actividad física también reducimos el riesgo de diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, otro tipo de enfermedades, además pues que nos mantienen el peso corporal, nos reduce otro estrés que puede ser como el tema de la imagen, de la autoestima y demás. Reduce el tema de riesgo de fracturas porque nos vamos a volver más fuertes, reduce el riesgo de padecer de cáncer de mama y de colon, y básicamente lo que nos trae acá. La actividad física va a ayudar no solamente a que nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros músculos y nuestros huesos se fortalezcan, sino que además, como somos un todo, cada una de estas partes va conectada con esos sistemas neuroquímicos del cerebro que generan nuestros estados de bienestar. Entonces, al hacer actividad física estamos promoviendo que se generen ciertas sustancias químicas que nos generan bienestar, que nos generan felicidad, que nos generan relajación, que nos dan fuerza, que nos dan motivación. Entonces, ¿qué es lo ideal respecto a esto? Entonces, acá tomamos las recomendaciones de la OMS para adultos de 18 a 64 años en cuanto a actividad física. Entonces, hay 3 tipos de actividad física. Está lo que podemos hacer, digamos que diariamente, mediante desplazamientos, ¿sí? Lo ideal es que si usted tiene que desplazarse, ya sea hacer el mercado, hacer una compra, hacer una vuelta, una diligencia en un banco, ¿sí?, es que lo haga caminando. Procure hacer desplazamientos caminando o en bicicleta o utilizar estos medios de transporte que requieren un poco de esfuerzo físico. Eso va a ayudar a fortalecer su actividad física. La otra actividad física que podemos implementar es lo que tiene que ver con trabajo y tareas domésticas. Si usted está en virtualidad, probablemente su trabajo no tenga que ver con un esfuerzo físico,
como tal, o el desarrollo de sus tareas laborales no tiene mucho que ver con un esfuerzo físico, ¿m? Pero sí las tareas domésticas. Regularmente, pues todos tenemos que hacer aseo en nuestras casas o tenemos que mantener cierto orden o cocinar. Ese tipo de actividad también se incluye allí y es importante, digamos, que también prestarle atención a ello. Pero lo más importante va a estar en la tercera, que son las actividades físicas planeadas. Eso tiene que ver con juegos mediante el deporte, ¿sí? El que usted pueda practicar un deporte como tal planeado, es decir, pueda montar bicicleta todos los días, o voy a salir a trotar, o voy a salir a correr, ¿sí? Ejercicios programados, si dentro de usted puede ir a un gimnasio, dentro de sus posibilidades está esto, es importante mantener esa rutina, lo que hablaba Diana. Incluir estas actividades dentro de la rutina es importantísimo, y vamos a ver por qué. Y es la parte más importante para poder generar dentro de usted estas sustancias químicas que elevan el bienestar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a actividad física para adultos? ¿Sí? Ya de actividad programada específicamente. Entonces, hay dos clases de actividades físicas en ese sentido, la que es moderada y la que es vigorosa, ¿sí? La moderada podríamos decir la que tiene que ver con salir a caminar y ejercicio suave. Básicamente, si usted va a decidirse por hacer caminatas diarias, ¿sí? Lo ideal es que no haga menos de 150 minutos a la semana, ¿sí? Esto quiere decir que va a tener más o menos que hacer sesiones de 30 minutos, 5 días a la semana para poder alcanzar, digamos que esos 150 minutos mínimos, ¿sí? De actividad moderada. Si va a hacer actividad física vigorosa, esto quiere decir que usted va a salir a trotar, que lo vigoroso tiene que ver con que va a acelerarse su pulso, ¿sí? Su frecuencia cardíaca, con que digamos que todos sus sistemas se van a acelerar más, ¿sí? Cuando va a empezar a respirar más rápido, lo que es normal cuando hacemos una actividad vigorosa. Si va a hacer este tipo de actividades, mínimo 75 minutos durante la semana. ¿Sí? Y esto pues lo puede dividir en varias sesiones de 30, de 40 minutos, 45 minutos a la semana para poder alcanzar, digamos que el estándar o lo ideal de acuerdo a su edad, ¿sí? Esto también pues es importante revisarlo con su médico para que pues no vayan a tener problemas adicionales. Si tienen cada uno una dificultad adicional, pues tienen que revisarlo con su médico detalladamente cuáles son las actividades que más se les recomienda. Idealmente, si usted está bien de salud en general, pues puede hacerlo de esta manera. Y lo propio es llegar a tener 300 minutos de actividad física moderada o 150 minutos de actividad física vigorosa. ¿Sí? Y fortalecer nuestros músculos también. Eso es una recomendación que nos hace la OMS. Bien. Acompañado de eso está todo el tema de la alimentación. Resulta que los hábitos alimenticios, como ya vimos, son los que se alteran fundamentalmente cuando estamos teniendo estrés. ¿Sí? Cuando eso se altera, pues se transforman en riesgos para la salud. ¿Sí? Solemos consumir más azúcar. Y el azúcar afecta la química cerebral, haciendo que se convierta en una adicción. Entonces, por eso es común que cuando están estresados o cuando sienten este tipo de angustia, empiecen a comer más que los paquetes, que los ponquecitos, que las galletas, los dulcecitos, las gomitas, el helado, todo eso, claro, porque eso digamos que nos genera un pico de azúcar que nos eleva una sustancia que es la dopamina. ¿Sí? Y nos genera placer, pero es la misma sustancia que se eleva en cualquier adicción. Y el problema de esto es que esto es un pico, así como sube, baja. Entonces al rato usted otra vez está sintiendo ansioso y otra vez está sintiendo estresado y otra vez quiere seguir comiendo. Y eso a la larga pues puede llevar a problemas de sobrepeso, de obesidad, ¿sí? Y además va a aumentar la probabilidad del desarrollo de otros trastornos como el burnout, como la depresión, la ansiedad, la angustia, el estrés. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es lo ideal? Poder tener una alimentación rica en, primero, proteínas. Las proteínas son esenciales para el aprendizaje, para la memoria, para el control del apetito. Junto con la actividad física, aumentan las endorfinas. Y las proteínas permiten que se sintetice este elemento que es el triptófano. ¿Sí?
que es necesario para relajación. ¿Por qué? Porque a partir del triptófano se generan otras sustancias dentro del cerebro que permiten que se regule el sueño, que es una de las cosas que se pierde cuando usted está estresado o cuando está o bueno, si se llega a desarrollar el trastorno de burnout, pues la alteración del sueño, como ya hablaba Diana, pues es frecuente. Entonces necesitamos una alimentación rica en proteínas para ayudarnos, entre otras cosas, a, por ejemplo, regular el sueño, regular el apetito y el generar otro tipo de sustancias que van a permitirnos relajar, ¿sí? O tener una sensación de bienestar, como la serotonina. Las grasas, pero no cualquier grasa. Acá lo ideal es las monoinsaturadas y la poliinsaturadas. Estas grasas son el tipo de grasas que son líquidas, ¿sí? Como el aceite de oliva, ese tipo de cosas. Lo que no vamos a poder consumir son el tipo de grasas tipo manteca, ¿sí? Esas grasas no son buenas para el organismo, ¿sí? Entonces, lo ideal es que no las consumamos y prefiramos otro tipo de grasas para que nos puedan nutrir el cerebro. Y los carbohidratos, no cualquier carbohidrato, no el tipo de carbohidrato que sale de las harinas refinadas. Estos son lo mismo que el azúcar, ¿sí? El tipo de carbohidratos, como vamos a ver ahorita, que tiene que ver con que se consiguen en verduras de tipo verde, ¿sí? Y que aporten más a la energía. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esto, finalmente, ¿qué es lo que queremos decir? La alimentación nos ayuda a regular las hormonas a través de una alimentación balanceada. Eso quiere decir que cuando comemos bien, podemos controlar las hormonas. Nosotros no nos damos cuenta que cuando comemos demasiados azúcares, hacemos que se altere, por ejemplo, la función hepática, la función de la tiroides, y todo esto conduce a una alteración emocional porque todo está absolutamente conectado y necesitamos de unas cosas para generar otras. ¿Mm? Otro punto también es lo que tiene que ver con los tiempos y espacios adecuados para la ingesta de alimentos. ¿Mm? Acá lo que pasa es que con el tema del estrés y el cambio de la virtualidad empezamos a utilizar, por ejemplo, los espacios para la alimentación para trabajar. Entonces, ya no tenemos un espacio para comer exactamente. Lo ideal es que empecemos nuevamente a tener esos espacios para alimentarnos, para comer, ¿sí? En un lugar, en un espacio dedicado exclusivamente a eso. Usted no va a ir a un restaurante a trabajar, ¿cierto? Se va a un restaurante a comer. Haga lo mismo en su casa. Los horarios, mantener una rutina de horarios. Como bien lo decía Diana, cuando estábamos en oficina, cuando no había esta virtualidad, había una rutina. Entonces uno desayunaba a cierta hora, almorzaba a cierta hora, no almorzaba en el escritorio porque ninguna empresa, yo creo que casi en ninguna, permiten que uno almuerce en un escritorio, ¿sí? Hay espacios designados para eso. Entonces es importante que tenga igual ese horario, que haga respetar también sus horarios, decir, ok, de 1 a 2 voy a almorzar, de 1 a 2 no contesto WhatsApp, de 1 a 2 no estoy pendiente de mails, de 1 a 2 yo estoy almorzando. ¿Mm? Y lo mismo en la noche, también tener sus espacios para su cena, tener espacios para hacer esas pausas activas que incluya también las medias 9 o las 11, ¿sí? Como le llamen en su lugar de residencias, que puedan, digamos, que tomarse esos momentos para pausar y decir, voy a comer algo saludable, preferiblemente. ¿Mm? Y no saltarse comidas, porque pasa mucho que con el estrés y el burnout, o con mucho estrés, vamos a saltarnos comidas. Entonces ya no almuerzo. Muchas personas llegan y le cuentan a uno, no, que apenas está almorzando, uy, pero son las 5 de la tarde, ¿cómo así que ya hasta ahora es comida? ¿Mm? Entonces es importante eso. Y hay una práctica importante también que si la pueden empezar a agenciar o aprender, digamos, que se llama el mindful eating. Esto viene del mindfulness o la técnica de la atención plena, pero dedicada exclusivamente a la comida o al momento de comer. Hoy día el estrés, ¿sí? O el hecho de que usted esté tan ocupado con tantas cosas no le permite disfrutar sus alimentos. Y es importante empezar a concentrarse en esos momentos de comer, en el proceso como tal de ingesta de comida, disfrutarse una presentación agradable de su comida, disfrutarse los colores, los olores, los aromas, las texturas, ¿sí? Los sabores,
Eso es lo que se llama mindful eating. Es una práctica muy interesante que es recomendable que si pueden empezar a conocer más acerca de ella y practicarla, les va a ayudar a liberar, a prevenir el estrés como tal, que nos ayuda a estar más conscientes del presente. Entonces, finalmente, la alimentación nos afecta el sueño, los estados de ánimo, la motivación también, porque además de que el azúcar nos permite como esos picos digamos, de dopamina, ¿sí? También hace que la energía baje repentinamente. Entonces, por eso es muy normal, por ejemplo, cuando uno come pasta, como que uno siente lleno durante un momento, pero a las 2 horas ya siente hambre y además le da sueño. Eso es producto de comer ese tipo de harinas refinadas. La pasta es una de esas. También nos afectan nuestras habilidades de aprendizaje. No consumir suficientes nutrientes pues va a hacer que nos desordenemos más cognitivamente y pues va a afectar también nuestra conducta, el cómo respondemos a los demás. Entonces definitivamente si usted se salga a una comida va a sentir hambre y generalmente cuando alguien tiene hambre tiene mal genio y le responde mal a los demás. Y ahí vienen otro tipo de problemas. ¿Mm? Bien, vamos a avanzar. Entonces, resumiendo, ¿qué no comer? Margarinas, alcohol, sería el peor enemigo, cosas que contengan azúcar, carbohidratos refinados, embutidos. Y si el tema del estrés está alterándolo mucho, pues lo ideal es que no consuma cafeína, ni café, ni té, porque esto acelera el organismo. Y al acelerar el organismo, pues va a hacer que se acelere su corazón, que usted sienta como más fatiga, que se vaya sintiendo más incómodo. ¿Qué comer? Carbohidratos de tipo vegetales verdes, avena, papa, calabaza, zanahoria, arroz, huevos, ¿sí? O en general proteínas y omega 3, ¿sí? Que se encuentra en los pescados. Entonces, otro tema importante es el tema de manejo emocional. Manejo emocional es una fortaleza humana. Para que podamos tener manejo emocional, primero tenemos que saber qué es lo que está pasando con nuestras emociones. Ya vimos, Diana nos explicó bien cómo funciona el tema del estrés y nosotros podemos empezar a identificarnos en eso. ¿Sí? Poco ahorita hacían esa pregunta que si uno puede identificarlo, si usted empieza a tener esa conciencia de, ok, se me está acelerando el corazón, o estoy sudando más, o estoy temblando más, o me estoy irritando más de lo normal, ¿sí? Mis respuestas están siendo diferentes. Entonces usted ya puede empezar a identificar cuáles son esas emociones que está sintiendo, darles un nombre y de esa manera, pues usted va a sacar más provecho de esto. Entonces decíamos, el estrés puede ser también bueno. Sí, el estrés también puede ser bueno. Cuando usted se da cuenta que tiene estrés, usted puede coger ese estrés y transformarlo en algo positivo, ¿sí? En algo productivo a su vida. Eso es el manejo emocional. ¿Sí? Y también hablábamos ahorita de lo que es sesgo positivo u optimismo y empezar a mirar, a darse cuenta cuántos sus pensamientos están siendo demasiado negativos o catastróficos, ¿sí? Y en ese momento empezar a practicar el optimismo. Empezar a, ahí como dicen, a ver el vaso medio lleno. Empezar a ver las cosas más agradables y a esperar más cosas o mejores cosas acerca del futuro. ¿No? Pues vamos a ver lo que son actividades recreativas y relajantes. ¿Sí? Importantes. Estos son solamente tips como usted escoge las que quiera, pero si puede hacer todas mejor. Escuchar la música que le gusta, la lectura por diversión, no lectura que tenga que hacer por trabajo, sino porque a usted enteramente le gusta. Si le gusta leer Harry Potter, pues le hace todos los libros, pero disfrútelo, sáquele el tiempo para hacer eso. Usar el sentido del humor. ¿Sí? Si de pronto ustedes, hay personas que dicen, yo no tengo mucho humor, yo no soy muy buena con chistes o cosas así, pues no importa, igual eso se puede desarrollar y puede ayudar, es el simple hecho de ver un comediante, de sentarse a ver a Hassan, a Ricardo Quevedo, al Comedy Central Channel ese que es bastante gracioso, eso le va a ayudar a relajarse. Tomar baños relajantes, no todos los días podemos tomar baños largos y extendidos, pero de vez en cuando sí que usted pueda darse un baño agradable, ¿sí? Con agua tibia, tomando de esas cosas que venden hoy en el mercado. Hay un montón de cosas, velas aromáticas y cosas para hacer los baños más relajantes. Tómelos, eso le va a ayudar a relajarse. El sexo, por supuesto, que además es un indicador de que algo va mal. Si usted siente que hay menos libido, menos interés por tener relaciones sexuales cuando tiene una pareja, pues
Digamos que eso es un indicador, pero además, si tiene una pareja, pues practica el sexo, eso es importante, le ayuda a relajar. El sexo pues libera una cantidad de hormonas y de sustancias que lo hacen sentir a uno bien. El descanso adecuado, ¿sí? Tomarse tiempo para descansar, para dormir bien, aprender nuevos pasatiempos, siempre se puede aprender una nueva cosa o cosas que ustedes digan, hace tiempo quería aprender de cerámica y pueden tomar cursos para aprender acerca de eso. Lo importante es estar siempre con esta nueva actitud y no dejar de lado las actividades sociales. Importante en el tema laboral, como no estamos en estos ambientes donde podemos compartir con nuestros compañeros de trabajo como ir en la oficina, ¿no? Que de pronto uno se va y se toma el cafecito en la oficina y mientras tanto cuenta chistes o habla de otro tema que no sea exclusivamente laboral. Hoy día esos espacios se han perdido, ¿sí? Ya no tenemos ese espacio de conocer a los compañeros de trabajo, sobre todo a los que han empezado a trabajar en una nueva empresa en medio de la virtualidad, se pierde esa parte personal. Entonces sí es importante que las empresas empiecen a generar espacios, 15 minutos, 20 minutos, para que la gente simplemente se conecte, ¿sí? Empiece a conocerse, que no se hable de tema laboral, sino, ok, no, yo soy Catalina y a mí me gusta tejer, ¿sí? Y hablar de eso y poder conocer a los compañeros, que haya esos espacios que sean más lúdicos, más de tema social. Bien. Otro tema importante para el manejo del estrés, la prevención del estrés y el burnout es el manejo del tiempo. Y esto implica estas actividades o estas fortalezas humanas. La primera es la organización, ¿sí? Y la organización implica empezar a hacer rutinas, como decía diaria, empezar a hacer rutinas de su vida diaria, ¿sí? Ya en casa tenemos que tener rutinas, ¿sí? No romperlas de me voy a levantar y de pronto voy a ir a hacer ejercicio, cuando vuelvo a mi baño, desayuno, y ahí sí empiezo a trabajar. Y no lo que decía, que me levanto y empiezo de una vez a trabajar, y ni me he bañado, ni he desayunado, ni he hecho nada, ¿sí? Solamente levantarme y trabajar. Entonces es importante tener claro las rutinas, organizar nuestro tiempo. También planear muy bien. No hay un dicho acá que dice: el que mucho abarca, poco aprieta, ¿sí? A veces queremos hacer muchas cosas y le decimos sí a muchas actividades. Y es importante también darnos cuenta cuál es el tiempo con el que contamos y ser realistas a la hora de hacer una planificación de tareas. Muchas personas quieren cumplir con muchas tareas durante el día, pero no les es posible porque van a tomar normalmente un poco más de tiempo porque no estamos en una oficina, entonces requiere más llamada, el tiempo de la llamada, el tiempo de que me respondan en WhatsApp y demás. Hay que ser más claros respecto a qué tanto yo soy capaz de hacer, ¿sí? Y en ese sentido, planear las actividades laborales y también las extra laborales. La aceptación, aceptar de que no todo se puede lograr. Y eso es importante. La aceptación es una fortaleza que le pone límite a la perseverancia. No se trata de resignación, no se trata de que, ok, ya no fue así y listo, sino simplemente con sabiduría decir, esto ya no fue así, lo dejo así y continúo y avanzo, con tranquilidad sabiendo que le estoy poniendo un límite a la perseverancia, a algo que ya no va a ser. El perdón. El perdón, eso va con nosotros mismos, el sabernos perdonar a nosotros, porque a veces no cumplimos, porque a veces tenemos expectativas grandes, esos logros de los que hablaba Anita hace un momento, esos objetivos de 1 de enero, ¿sí? Y a veces nos empezamos a castigar porque no lo logramos. Es importante perdonarnos y aceptar que las cosas no siempre van a salir tal cual como lo tenemos planeado. Y por último, esta fortaleza que tiene que ver con la innovación y la creatividad. Siempre podemos ver nuevas maneras de solucionar los problemas. Cuando nos enfrascamos en pensamientos negativos, lo que hablábamos ahorita del manejo emocional, sesgo positivo, el optimismo, si nos enfrascamos solo en lo que va mal, entonces no vamos a poder ver otras soluciones. Tenemos que empezar a explorar las ideas más locas posibles. Acá funciona el tema de lluvia de ideas, ¿sí? Trate de ver todas esas posibilidades, ayúdese de colegas, de compañeros de trabajo, para de esa manera tratar de solucionar sus problemas. Si no lo hacemos de esa manera, anulamos la creatividad, y la creatividad es un recurso fuerte a la hora de enfrentar el estrés porque nos permite ver más allá.
Bien, la espiritualidad. Esto tiene que ver con el sentido, el significado de la vida, la fe, las creencias y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Las personas que practican están en constante, digamos que práctica, valga la redundancia, de la espiritualidad, ¿sí? De su fe, son personas que tienden a estar más tranquilas, ¿sí? Tienden a estar más resilientes frente a los momentos de crisis. Todos los problemas que nosotros atravesamos tienen un sentido y en ese sentido vamos a darnos cuenta. Nuestra vida tiene un propósito y si logramos encontrar ese propósito de vida, ¿sí? O lo tenemos claro, podemos ver que cada problema es un escalón más para llegar hasta allí. Es importante conectar nuevamente con este tema y darnos cuenta que tenemos un espíritu que nos indica hacia dónde debemos ir y cómo podemos enfrentar las dificultades mediante nuestra fe y nuestras creencias personales. La gratitud. Entonces, como ya hemos dicho, mucho del estrés es lo que va a pasar o estar pensando en lo que no ha podido ser o hemos hecho mal. La gratitud es una práctica de estar más centrados en el presente, de darnos cuenta de que no tuviéramos problemas laborales si no tuviéramos trabajo. Y podemos decir gracias porque tenemos trabajo. No tuviéramos problemas familiares si no tuviéramos familia, pero podemos decir tenemos familia, gracias porque tenemos familia. Un ejercicio recomendable acá es cuando usted se levante en las mañanas, cuando se vaya a dormir en la noche, trate de ver las cosas que puede agradecer de ese día y de la noche que pasó. Empiece a practicar la fe, agradecer, aún por aquellas cosas que parece que no se pueden agradecer, que son difíciles porque hay problemas, dificultades, pero podemos ver cosas como esa. Tengo un problema, pero porque tengo un trabajo. No tendría problemas si no tuvieran trabajo, pero si no tuvieran trabajo tendría otro tipo de problemas tal vez mayores. ¿Mm? Y la atención plena. Esta es una práctica, como decía hace un rato, que tiene que ver con el mindfulness, que tiene que ver con centrarnos más en el presente. Y empezar a ver las cosas un paso a la vez. Acá alguien preguntaba hace un rato que escuchaba la pregunta que si nos podemos dar cuenta que estamos en riesgo. Es mediante esta práctica que podemos darnos cuenta si estamos cayendo en un riesgo para sufrir de estrés laboral ya llegando al burnout. Y es cuando empezamos a darnos cuenta, a prestar más atención acerca de nuestro cuerpo, acerca de lo que sentimos día a día, acerca de lo que vivimos en el día a día, ¿sí? Cómo estamos pensando, cómo estamos batallando cada una de estas peleas diarias, ¿sí? Nos damos cuenta en el momento preciso, son los signos de riesgo, signos de alarma. Y en ese punto podemos empezar a cambiar, ejerciendo cualquiera de las actividades que hemos hablado hasta este momento. La atención plena es una práctica excelente para prevenir y para tratar cualquier trastorno que tenga que ver con las emociones. Y las enfermedades físicas también, que vienen después de esto. Bien. Vamos a usar pues yo creo que va a quedar acá, como van a quedar con la presentación, es un autochequeo de estrés. Esto es de la Cruz Roja Colombiana. Cada uno lo puede hacer más despacio en su casa. Entonces va simplemente a leer la consigna que está acá. Me cuesta conciliar el sueño. 1, jamás, 2 a veces, 3 a menudo. Al final suma la puntuación, ¿sí? Que le dé y de acuerdo acá están los resultados. Usted puede decir que tiene un manejo de estrés adecuado, debe poner atención al manejo de estrés o tiene riesgo, ¿sí? Ahí es necesario pedir apoyo. Un poquito rápido para terminando porque vamos como colgados un poquito de tiempo para dar espacio a preguntas. El tratamiento, pues como este es un problema que viene día a día, mayormente el tratamiento es igual a lo que se previene, a lo que lo previene. Entonces va a tener que ver con hacer cambios en los hábitos de vida, hacer cambios en el tema de hacer ejercicio, la alimentación, reducir el consumo de algunas sustancias, practicar la gratitud, si podemos empezar a acudir a estas prácticas de mindfulness, de
mindful eating, ¿sí? Todo este tipo de cosas pues van a ayudar. El primer paso indudablemente va a ser la autoevaluación. Usted puede darse cuenta y con este taller que hicimos hoy de en qué nivel está y si necesita una ayuda. Puede empezar a utilizar los tips que se han dado el día de hoy, digamos que las estrategias, pero es importante siempre lo que es realizar los cambios a nivel de conducta, que creo que nos va a ayudar. En el caso que esto resulte muy difícil, o sea, empecemos a darnos cuenta, no, es que yo no tengo un buen manejo emocional, o yo no sé qué es eso de mindfulness, ¿sí? Pues es importante buscar ayuda con un profesional que le va a ayudar a manejar, a aprender esas habilidades de manejo emocional, de optimismo y demás, de lo que hemos visto. Probablemente, pues, el tratamiento que es terapia psicológica. Un psicólogo le va a ayudar a usted, va a hacer esa formulación clínica, ¿cierto? Ese análisis funcional del que hablaba Diana inicialmente, y va a través de la terapia a ayudarlo a afrontar las situaciones. A nivel de organización, que es importante. Entonces, como ya dijimos, identificar los estresores y armazenar cuáles. En este punto es darnos cuenta, ok, ¿qué es lo que está estresando? Como estamos en tema de virtualidad, tal vez tenga que ver con que hay demasiada carga laboral, demasiados, digamos que hay falta de relaciones interpersonales a nivel de la empresa, de pronto a veces es estresor porque no tenemos buena comunicación, todo ese tipo de cosas es importante que la empresa la evalúe y empiece a aplicar estrategias para reducir esto, ¿cierto? Entonces, si es un tema de comunicación, bueno, pues capacitar a los empleados en sus habilidades comunicativas. Si tiene que ver con carga laboral, bueno, ¿cómo va a distribuir la carga laboral entre los empleados? Si va a contratar a más personas, etcétera. Fortalecer los grupos de apoyo que hay dentro de la misma empresa, si la empresa tiene estos áreas ya de recursos humanos como tal establecidas, esto se tiene que fortalecer aún más el día de hoy. Tomar vacaciones idealmente, si alguno de nuestros empleados está presentando este tipo de problemas, uno de los recursos de mayor ayuda es tómese una pausa, tómese sus vacaciones, ¿sí? O una licencia, ¿sí? Lo que vea más manejable. En un caso extremo, el cambio de puesto de trabajo dentro de la misma organización, a veces es importante justamente cambiar de tareas. Y en caso muy, muy extremo, pues a veces es importante uno darse cuenta, ya es hora de empacar la maleta y irme, ¿sí? Cambiar de empleo. Esa sería como la última salida, pero a veces es importante también saber que necesitamos, ¿sí? Cambiar de empleo, finalmente. Después de que hemos atravesado todos los recursos, ¿no? Claro está. Y esto sería todo en cuanto a prevención y tratamiento. Ahora sí, veo que por acá hay hartas preguntas. Muchas gracias, doctora Catalina. Sí, Vale. tenemos varias preguntas. Elena Tejada, está muy interesante la sesión, gracias, con mucho gusto. Me gustaría saber si el síndrome de burnout puede llevar a una incapacidad específica bajo este diagnóstico. Sí, de hecho sí, se han dado incapacidades laborales por este tema. Digamos, inicialmente, como no es tan claro para algunas personas el poder como llevar y decirle al médico, estoy con un síndrome de burnout, sino empiezan obviamente con las sintomatologías, lo que usualmente lleva a presentarse es que el médico general nos rebota al médico especialista y así sucesivamente. Pero sí se dan incapacidades laborales por las situaciones físicas principalmente. Es importante saber, de pronto en Colombia, no sé, supongo yo que en la mayoría de países latinoamericanos aún estamos flojos en el tema de salud mental en cuanto a validar este tipo de incapacidades de esta parte. Sí, por eso mismo es importante, como ya lo hemos mencionado Catalina y yo, ¿sí? De estar atentos a los síntomas, pero sí, digamos que para precisamente poder llegar a una evaluación, a poderlo obviamente identificar y a la misma vez pues obviamente justificar el por qué la incapacidad, porque sí se presentan mucho las incapacidades laborales por este tema, que también pues obviamente afectan nuestro rendimiento laboral. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá de
Leoray, sí, que dice, ¿qué haces si lo identificas y lo comunicas a tu superior por la carga de trabajo, pero aún así insiste en aumentar las metas sin ningún motivo en específico, sin que exista un motivo real para aumentar? Bueno, pues acá Catalina también ya lo mencionó en lo que tiene que ver con como las recomendaciones organizacionales. Es muy importante fortalecer, obviamente, lo que es la cultura organizacional. Se está observando ahorita que ya muchas empresas están, por ejemplo, contratándonos, incluso nos ha pasado, a ser parte como de su equipo de apoyo. Esto ya lo están manejando muchas empresas, como cuando las personas empiezan obviamente a referir a talento humano o a bienestar, estas situaciones para entrar obviamente a hacer un manejo, ¿sí? Pero igualmente, como Catalina también ya lo mencionó, es importante que uno mismo también haga como esa evaluación de si ya es tan elevado. Hay un momento en el que tenemos que entrar a tomar decisiones. Si ya observamos que nuestro jefe o nuestros superiores o no hay un cambio, pues a que ya lo he reportado, pues obviamente es el momento de hacer una pausa y evaluar. Sí. Ok, muchas gracias. No sé si Cata quiera agregar algo más. No, pues lo que tú dices, pues solamente agregaría es tener claro cuáles son las rutas, ¿sí? O las rutas laborales. Si ya se ha hablado con el jefe inmediato, pues sí es ideal. Si hay presencia de bienestar laboral y entonces el área de recursos humanos, acudir a ellos para que ellos fortalezcan estos espacios y pues puedan hablar directamente con el jefe para decir, bueno, esta persona se está enfermando, pues claramente pues no es lo ideal, porque si usted se enferma, pues el rendimiento va a ser menor. Entonces sí, es eso, pero en algún punto pues también, si no es posible, tomar decisiones importantes para su vida. Muchas gracias. Tenemos por acá una de Marta Salguero que dice, hola, buenas noches, ¿cómo diferenciar el burnout con un ambiente rutinario que me lleve a cambiar de ambiente laboral? Bueno, vale. ¿Cómo diferenciarlo? Pues precisamente, o sea, nuevamente creo que ya lo hemos ido mencionando las dos a lo largo del webinar, y es precisamente con todo el tema de la organización. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero básicamente lo que entiendo es como todo lo que obviamente tiene que ver con organización y planeación, o sea, cada cosa más o menos como en su lugar, ¿sí? Acuérdense, y algo precisamente lo mencionaban ahí en las preguntas, alguien mencionaba algo que sí es muy importante, y es que, repito, la diferencia entre estrés laboral y el burnout es que el burnout es un estrés crónico. ¿Listo? O sea, es importante nuevamente el podernos identificar en nosotros mismos estos, y cuando ya las rutinas empiezan a ser insatisfechas, necesitamos empezar a generar nuevas rutinas. ¿Listo? Para no presentar, digamos, como este tema laboral que estamos mencionando con el hogar, y obviamente hacer acuerdos también en casa cuando compartimos espacio, obviamente con otros, ¿no? Con hijos, con esposo, con papás, etcétera, de poder delimitar de alguna manera esos espacios o poderlos acordar, ¿no? Que entiendo que obviamente en muchas ocasiones no es fácil, pero siempre tenemos que estar en eso, o obviamente también hablarlos con el trabajo, ¿no? Sí, con los superiores, en este caso. Gracias. Tenemos otra acá que dice, ¿existe algún protocolo que reporte los datos de estrés laboral en el país? Pues Colombia, no sé si se rija de pronto bajo este mismo protocolo otros países de Latinoamérica. Pues de hecho sí, pues en todas las EPS sí necesitan necesariamente pasar un reporte a las Secretarías de Salud y al Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Y allí pues se van a encontrar con lo que tiene que ver con problemáticas psicosociales, ¿sí? Y esto está dentro de esas problemáticas realmente, pero como enfermedad específica no estoy segura. Pero sí están esos reportes realmente, que se ve cuáles son las personas que consultan por esto. Sí, es importante aclarar algo que de pronto no lo mencioné, y es que la OMS ya reconoce al burnout como una enfermedad, ¿vale? Respondiendo nuevamente a la pregunta de la incapacidad y a esto que obviamente están preguntando, ya es reconocido como tal, ¿vale? Entonces, por lo mismo, lo que estamos hablando con el tema de las empresas, sí debe estar, pues entiendo que hay unos comités incluso dedicados precisamente como a estar evaluando continuamente esto, ¿no? Es lo ideal, obviamente.
Claro, muchas gracias. Sí, y el riesgo psicosocial, que es una ley para todas las empresas, tener que estar pendientes de todas maneras de hacer, de presentar esto, pues por lo que es una obligación. Tenemos otra por acá que dice, ¿qué recomendación puede haber para tratar de concientizar a los líderes de una organización frente a esta importante temática? Muchas veces se evaden la situación, aunque haya casos evidentes, para no cargar responsabilidades frente al grupo de trabajo y se asume tanta presión como parte de la cultura de la empresa. Listo. Ay, perdóname. ¿Qué recomendación? Ah, ok. Bueno, ay, perdón. En cuanto a eso, pues es importantísimo, ya esto corresponde como tal a los líderes de recursos humanos y de salud ocupacional de empezar a capacitar más frente a esto, ¿sí? Y no solo a ellos, sino también a todo el personal haciendo ver cuando estas cosas están sucediendo, ¿sí? Porque muchas veces lo que hacemos es soportar, soportar, soportar. Entonces nos pasamos de la fase de lo que decía Diana, de lo que es la crisis, ¿cierto? Y luego estamos en la resistencia, resistimos tanto que cuando ya suceden los problemas es que empezamos es ya el tema crónico y se explota todo el problema y empiezan los problemas de salud. Lo ideal es que empecemos a dar cuentas, digamos, de cómo nos estamos sintiendo en el momento preciso de, ok, esto es lo que está pasando conmigo en este momento y necesito hacer una pausa, ¿sí? Desde cada uno de los empleados, pero sí, digamos que sí es importante parte de las empresas, este monitoreo constante de salud ocupacional, de carga laboral, ¿sí? De empezar a concientizar más allá es desde esa parte, capacitaciones y concientización de estos aspectos que no tienen que llegar hasta la última fase de agotamiento, sino empezar con los signos de riesgo. Y por eso es que es importante estar evaluando constantemente, ¿sí? Normalmente acá las evaluaciones, lo que es en Colombia, las evaluaciones son creo que una vez al año, una vez cada 2 años. No estoy muy segura de salud, de riesgo psicosocial. Lo ideal es hacerlo más constante, estar más pendiente de este tipo de cosas para de esa manera poder concientizar de qué es lo que está sucediendo. Y claramente pues estar atentos en que hay ciertas áreas de trabajo que tienen más riesgo psicosocial de desarrollar este tipo de trastornos, ¿sí? Y dentro de eso informarse y estar informando a los líderes, a los jefes, hacer esa conciencia de parte de eso. Ok, muchas gracias. Tengo varias preguntas acá respecto al tema de acoso laboral. Acá hay uno que dice, ¿cómo identificar o diferenciar un burnout y un acoso laboral? Bueno, el acoso, lo que pasa es que el acoso laboral obviamente es cuando ya de alguna manera nos están generando, nos están dando responsabilidades que no tienen que ver claramente con nuestras funciones, ¿vale? Cuando ya obviamente es algo repetitivo, a pesar que ya lo hemos reportado y lo hemos mencionado, persiste y por lo mismo siempre es importante el estar notificando, ¿sí? Como lo decía Cata con todas las líneas de acción, ¿vale? Pero usualmente, obviamente, como se identifica el acoso laboral, es cuando me están generando muchas más tareas de las que corresponden con mi labor, ¿listo? Las que ya son ajenas a mi labor, ¿vale? Obviamente, ya como mencionamos el burnout, es cuando ya es, ya es, digamos, como algo mucho más a criterio personal, es decir, es algo más personal en cuanto a ya no soporto mi trabajo, ya no aguanto mis funciones, ya esto me desborda, esto se sale obviamente completamente de mí. ¿Bien? Ok, muchas gracias. Tenemos otra, tenemos varias preguntas que bien. Nos alegra mucho que participen en esta sesión. Una que dice, ¿hay algo legal que obligue a las empresas a llevar un seguimiento cuando se ha reportado un caso de estrés laboral? Bueno, usualmente lo que se suele hacer es que esto, cuando se empieza a presentar estamos hablando como tal, que ya se identifica de un burnout, usualmente esto es reportado con medicina laboral. Medicina laboral
usualmente es la entidad sí, o la persona como tal que se encarga obviamente como de hacer este reporte, tanto la entidad como obviamente en términos legales, ¿vale? Y claramente esto lleva a una redefinición de funciones o, como les decía Catalina, de funciones como tal del puesto del trabajo, perdón, ¿sí? Y sí se hace usualmente como un seguimiento cuando ya por medicina laboral es como confirmado como tal esta situación. La ley exacta no me la sé, discúlpenme. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Nos dicen, si se identifica que estás ya en etapa de burnout, ¿qué se debe hacer para mejorar cuando ya presentas crisis? Bueno, lo ideal obviamente es no llegar a la crisis. Si ya identificamos una etapa de burnout, hay que consultar, ¿sí? Sea médico general, psicólogo de una vez, familia, pero lo ideal es obviamente no presentar una crisis. Igual, si se presenta una crisis, hay que consultar, ¿sí? O sea, es por eso cuando hablábamos del inicio del estrés, desde este punto, si yo ya lo identifiqué y no lo puedo manejar, es importante consultarlo. ¿Listo? Para poder tener las herramientas y poderlo obviamente manejar y que no se llegue obviamente a este punto crítico. Cata, no sé si quieras agregar algo. Pues como lo decía hoy en la presentación, el cambio de hábitos es importante. Digamos que si ya está identificando con esta charla que está presentando todo esto, pues empezar por hacer esos cambios que ya hablábamos allí, el cambio de hacer deporte, cambios de hábitos alimenticios, ¿sí? Generar las rutinas más favorables, todo este tema. Pero sí es fundamental en ese punto empezar a obtener ayuda de un profesional para lograr el manejo emocional y la adquisición de las habilidades para que esto no se vuelva a presentar. Igual acá voy a adicionar, si de pronto uno se da cuenta a veces que ha presentado esto en el pasado, en el presente no es así, pero sí lo obtuvo en el pasado, a veces sí es importante darnos cuenta, ok, esto ya pasó, pero ¿cómo puedo, sí, adquirir las herramientas para que no vuelva a suceder en el futuro? ¿Sí? Es algo así como, no sé, cuando uno le da un dolor de estómago cuando come algo que le hace daño, pues uno ya sabe que después ya no va a comer lo mismo. Del mismo modo, pues esto hay que atacarlo de esa manera. ¿Cómo puedo adquirir las habilidades para en el futuro esto no se vuelva a presentar? Es importante. Muchas gracias. Acá respondimos varias de las preguntas que teníamos, incluso la de Denise Quintal. Y pues la de Elizabeth Orozco también con estas respuestas tan valiosas. Tenemos otra que dice, ¿hay alguna otra herramienta además de la batería de riesgo psicosocial para evaluar el burnout? Sí hay otras muy específicas para evaluar burnout. En el momento preciso, yo no tengo acá a la mano el nombre, pero sí hay varias que evalúan a nivel general este tema. Sí, digamos que hay, la escala que acá presenté es una escala muy sencilla para darnos cuenta si estamos pasando de estrés, ¿sí? Normal, sencillo y el día a día a un estrés complicado, y esto ya nos indica que hay que manejar el riesgo oportunamente. Hay otras que ya se identifican para el tema laboral, esto es un tema pues ya habría que empezar a entrar a buscarlas, pero sí las hay. Sí, y Okay. usualmente se tiende a evaluar, agregando un poquito lo que dice Cata, se tiende a evaluar ansiedad, depresión y pues obviamente ya hay otras específicas para esto que usualmente son las que usan se me olvidó, en recursos humanos, ¿vale? Estos materiales usualmente son ellos los mantienen ahí precisamente para evaluar a sus personas. Ok, muchas gracias. De todas maneras, sobre este tema de riesgo psicosocial estaremos compartiendo en nuestros boletines información muy valiosa para todos, sobre todo los emprendedores, los gerentes de recursos humanos, todo que les pueda servir muchísimo. Acá hay otra que me parece muy valiosa que dice cómo detectar el burnout entre el personal administrativo. No sé si de pronto algún líder de área o jefe de departamento, bueno,
o coordinador o director de departamento en su equipo de trabajo puede llegar a identificar que alguien está teniendo burnout o está presentando niveles de estrés altos de estrés laboral? Pues de hecho sí hay manera simple de empezar a darnos cuenta de que esto está sucediendo, y es porque definitivamente el estrés o el burnout, como cualquier otra enfermedad o trastorno mental, va a hacer que se afecte el desempeño laboral, ¿sí? Y creo que es la manera más fácil de que un líder o un directivo empiece a darse cuenta que de pronto puede haber un problema de este tipo, ¿sí? Y es ese, darse cuenta, ok, has bajado tu rendimiento, que ahí sí ya se acerca directamente a la persona que qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Un poco una entrevista cordial de acercarse y preocuparse un poco más por el empleado. A veces puede ser ese el primer signo que pueda haber desde la organización. Sí, sobre todo que en la virtualidad pues no tenemos el tiempo para ver a la persona en persona y darnos cuenta que tiene ojeras, está como más flaco, está como más gordo, hay cambios de tal persona, ya no se arregla tanto como antes, ¿cierto? Como perdemos todo ese tipo de cosas, a veces el signo es ese, ok, está decayendo la actividad laboral de esa persona, el rendimiento laboral. ¿Sí? Entonces sería como el punto en esta virtualidad. Si tienen la oportunidad de estar presentes, pues ya mirar ese otro tipo de signos, ¿sí? Que tienen que ver más con, ok, esta persona como que se ve más decaída, está diferente, ya no se relaciona igual con los demás compañeros, ¿sí? Hay algo que está pasando con esta persona. ¿Mm? Ujú. Bien. Bien. Okay. Muchas gracias. Seguimos con, bueno, vamos a dar paso a unas 3 preguntas más para que no se nos alargue tanto la sesión. De todas Para ir maneras, cerrando, sí. sí, les estaremos compartiendo contenido relevante sobre este tema en sus correos electrónicos. Dice, procrastinar tareas del trabajo de manera permanente puede ser un síntoma del síndrome. ¿Algún tip puntual para superar este tipo de situaciones? El suyo, bueno, puede llegar a ser porque es un cambio conductual, pero hay que verlo con los demás signos y síntomas. O sea, una sola cosa de esas no nos va a decir que tenemos burnout. O sea, no dormir bien no quiere decir que exactamente que no tenga burnout. O sea, uno puede no dormir bien por muchas razones, inclusive porque, no sé, comió mucho picante en la noche y no puede dormir bien, ¿cierto? Entonces, hay que ver el conjunto de los signos y los síntomas. El procrastinar considero que podría llegar a ser un signo de conductual del burnout, pero incluyéndolo con los otros síntomas. Ahora, el tip de esto, hay que revisar la motivación. Esto sí ya es un tema aparte porque hay que revisar muy bien por qué razón uno está procrastinando. Y las razones pueden ser múltiples y variadas, y hay que evaluar bien que, de acuerdo a las razones, pues qué cosas podemos hacer para mejorar este hábito que nos incomoda en su mayoría a todos. Ok, muchas gracias. Acá hay una anotación de Jessica Cuervo que dice, ¿y cómo se reporta a medicina laboral? Yo sufro de crisis, lo reporté a la empresa, se hizo solo una charla con mi jefe, pero no sucedió nada más. Ahora presento migraña crónica debido a este estrés. No sé qué recomendación ustedes tengan para Jessica. Yo tengo una pregunta y es con Jessica, si es de Colombia o en otro país, porque el protocolo puede ser diferente. ¿De dónde Sí. nos hablas, Jessica? ¿De qué país? Sí, porque usualmente, mientras Jessica nos responde, pues la tendencia es que cuando ya se ha referido constantemente los síntomas a recursos humanos, ya ¿qué hace? Tiene que hacer una evaluación por medicina laboral, cuando ya o cuando ya se ha dado unas incapacidades constantes, se ha hablado con el jefe, etcétera, usualmente ya se dirige ahí a medicina laboral. Pero de acuerdo con Cato, o sea, esto también cambiará claramente dependiendo de país, ¿no? O de En región. Colombia habría que sacar la cita a través de la aseguradora de riesgos laborales, Laborales. Ujú. sí, de atrás de la ARL, para que se haga como el mejor manejo, sí, en este caso.
porque pues a través de, si es en Colombia, a través de la medicina general, pues tú tienes el diagnóstico, pero esto no va a ir directamente a la ARL. Entonces sí es importante sacar esa cita con aseguradora de riesgos laborales y a través del representante para la empresa en la cual tú trabajas. Muchas gracias por la respuesta. Espero, Jessica, te sirva mucho. Damos paso a las últimas dos preguntas. ¿El estrés laboral puede paralizar alguna parte del cuerpo? Sí, porque recuerden cuando hablábamos de la parte física, de la sintomatología física, usualmente tendemos ante las situaciones de alarma o de angustia a hiperventilar y esto lleva obviamente a que haya un desorden en el organismo, ¿vale? Entonces, sí se puede presentar por la misma tensión, por la misma angustia y por lo que obviamente el cuerpo está descompensado, como también ya Cata lo mencionó, en todo lo que tiene que ver con hábitos, también suele obviamente presentarse esta, digamos, como esta descompensación. Sí, lo que decíamos ahí en actividad física, que hablábamos de que se puede dar los accidentes cerebrovasculares. ¿Sí? Un accidente cerebrovascular puede ser de dos tipos. En este momento no vamos a hablar de eso, pero puede conllevar a una parálisis, ¿sí? Que puede ser permanente o puede ser temporal, de acuerdo a cómo se dé. Pero esto generalmente es producto de justamente del agotamiento del cuerpo, de no tener buenos hábitos de vida, de no hacer ejercicio, de no alimentarnos bien, de muchas azúcares, muchas grasas, alcohol. Todo este conjunto puede dar como resultado la fórmula para una parálisis. Bueno, muchas gracias. La última pregunta es, ¿alguna referencia sobre la ingesta de colágeno que viene en tendencia hace un tiempo? ¿De colágeno? El colágeno es bueno para los huesos, es bueno para la piel, el cabello, para muchas cosas, pero pues digamos que como vitamina y es necesario para el cuerpo, sí, claro, por supuesto, pero pues más allá de esto, pues no va a ser como dañino ni nada de eso, no. Simplemente de acuerdo a la edad, igual, digamos que eso sale un poquito del tema, pero a modo de tip, lo que sucede con la ingesta de colágeno es que a medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestro cuerpo no produce la misma cantidad de colágeno, entonces por eso se venden ese tipo de medicaciones de tipo natural o alimentación complementaria, las cápsulas de colágeno, de acuerdo a la edad que uno tiene. Sí, porque el cuerpo ya no produce lo mismo. Entonces, no es lo mismo tener un cuerpo de 20 años a tener uno de 30, de 40, de 50, de 60, pues vamos a necesitar un poquito más de esto para que las funciones de nuestro cuerpo pues se regulen y estén bien. Sí, igual creo que cada lo mencionaba, es importante obviamente no entrar a automedicarse o ingerir cosas que obviamente no sabemos, porque obviamente cada organismo responde de una manera diferente. ¿Sí? Entonces no podemos estar ingiriendo cosas y no sé si le pueden hacer daño al cuerpo o no. Entonces siempre es importante como consultar claramente pues, con las personas indicadas. Qué bien, qué bien. La alimentación es supremamente importante para poder mantener equilibrada la mente, mantener un buen ritmo de trabajo. También requiere buen combustible en alimentación y calidad de alimentos. Bueno, pues ya siendo las 8:28 hora Colombia, damos por finalizada la sesión, no sin antes comentarles que en Enterapia estamos apoyando el emprendimiento, el buen clima laboral, una buena salud mental en el tema productivo, en el entorno laboral. Entonces, estamos obsequiando sesiones de terapia para las empresas para que tengan la oportunidad de probar un servicio, de tener una calidad de vida en sus empleados, en el equipo de trabajo. Y también estamos obsequiando webinars para el bienestar, para el equipo de trabajo. Entonces, no duden en escribirnos. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Este webinar les va a llegar a su bandeja de correo y estamos siempre en continuo contacto y les comentaremos de nuestro próximo evento. Muchísimas gracias, doctora Catalina, doctora Diana, por su valioso conocimiento, por estos aportes tan valiosos, a toda la audiencia por participar,
por sus muy buenas preguntas y pues estamos ahí nuevamente en los lives que tenemos todos los miércoles de En Terapia a través de nuestro canal de Instagram En Terapia Co. Los esperamos también y pues bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, de verdad, a todos por asistir y acá los esperamos nuevamente. Gracias a todos por la atención, por las preguntas, la participación. Excelente todo y esperamos que esto sea de gran ayuda para todos. Que tengan feliz noche.